En una meseta con vista a la ciudad de El Cairo se encuentran 3 enormes tumbas funerarias en forma de pirámide, con una estatua gigantesca de una criatura mitad hombre, mitad león que las vigila. Estos monumentos, especialmente la más alta de las 3, la Gran Pirámide de Giza, nos fascinan hoy en día. Ya eran motivo de asombro para muchos escritores en la antigüedad. Ya en el siglo V a.C., escritores de todo el mundo del Mediterráneo oriental reflexionaban sobre ellas. Heródoto, el padre griego de la historia, en sus historias, un relato sobre las invasiones persas a Grecia a principios del siglo V a.C., atribuyó la construcción de la Gran Pirámide a un gobernante llamado Keops. Supuestamente, este gobernante egipcio obligó a 100.000 hombres a realizar trabajos forzados en la construcción del gran edificio durante un periodo de 20 años. El principal erudito del patrimonio egipcio del mundo antiguo, un sacerdote llamado Manetón, en su obra Aegyptiaca, escrita en el siglo III a.C., llamó sufís al rey egipcio que construyó la Gran Pirámide. Ambos son versiones del nombre Chufu, así que había algo de verdad en sus relatos. Un siglo después, Antípatro de Sidón fue una de las primeras figuras de las que tenemos conocimiento que empezó a escribir sobre las 7 maravillas del mundo, de las cuales afirmó que la Gran Pirámide era la más grandiosa de todas. Y así continuó, con los historiadores y geógrafos grecorromanos Diodoro Sículo y Estrabón en el siglo I a.C., y el enciclopedista romano Plinio el Viejo un siglo después, escribiendo extensamente sobre la Gran Pirámide y sus misterios. Por lo tanto, incluso en la antigüedad, las pirámides de Giza y de otros lugares de Egipto fascinaban a la gente del mundo mediterráneo. Y sin embargo, estas no eran el producto de una civilización madura que se había desarrollado durante muchos siglos. Lo más sorprendente de las pirámides es que fueron construidas tan temprano en el desarrollo del antiguo Egipto. Se remontan hasta la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, hace más de 4.500 años. Esta es la historia del Imperio Antiguo, el primero de las 3 supuestas épocas doradas del Antiguo Egipto. El Imperio Antiguo pudo desarrollarse como lo hizo gracias a su ubicación geográfica. En términos generales, todos los principales centros en los que evolucionaron las primeras civilizaciones humanas avanzadas se encuentran en una región específica. Esta es una franja de la Tierra que se encuentra entre el paralelo 15 al norte del Ecuador y el paralelo 45 norte. El clima aquí es óptimo para la agricultura. Los cultivos pueden crecer en esta región sin métodos avanzados, mientras que el área también es lo suficientemente fresca como para que haya fuentes de agua abundantes. No es sorprendente que todos los primeros centros de desarrollo urbano del mundo se encuentren dentro de estas líneas de latitud, específicamente las culturas de Mesoamérica, las primeras regiones civilizadas importantes de China, la civilización del Valle del Indo en India y Pakistán, las ciudades de Mesopotamia y la cultura del antiguo Egipto. Egipto se benefició doblemente por su ubicación. Se encuentra en el borde de la media luna fértil. Esta es una franja de tierra fértil en forma de media luna que se extiende desde Egipto hacia el norte, hasta el Levante y hacia Turquía, antes de curvarse hacia Mesopotamia y el Golfo Pérsico. Se cree que cuando terminó la última era de hielo, hace unos 12.000 años, una rica capa de suelo aluvial se depositó a lo largo de la media luna fértil, lo que permitió el amplio desarrollo de la agricultura aquí en tiempos neolíticos. Esto favoreció el surgimiento de culturas avanzadas aquí, cuando la Edad de Piedra llegó a su fin. Egipto no solo se benefició de su ubicación latitudinal y de su posición en el lado occidental de la media luna fértil. Tenía una ventaja excepcional adicional: el río Nilo. Este es el río más largo de la Tierra, aunque es una entidad mucho menos compleja que el río Amazonas o incluso el río Congo. Nace en 2 lugares diferentes, conocidos como el Nilo Azul y el Nilo Blanco,
en la región de los Grandes Lagos de África Central y en Etiopía. Estos dos ríos luego convergen en la actual Khartoum, en Sudán, antes de continuar su curso hacia Egipto. Los antiguos egipcios consideraban que su tierra estaba dividida en dos áreas distintas. La región del sur se llamaba Alto Egipto. La llamaban Alto Egipto, aunque estaba más al sur debido a su topografía más elevada. El Nilo fluye con fuerza y amplitud por aquí, como si corriera hacia el norte hasta el Mediterráneo, con algunas curvas y giros en el camino. Por el contrario, en el Bajo Egipto, la parte más al norte del país, el río desciende y se abre en el delta del Nilo con muchos brazos que desembocan en el mar Mediterráneo. Aquí, en el Bajo Egipto, el delta del Nilo ofrecía excelentes condiciones para la agricultura. Pero además de esto, antes de la intervención artificial en el ciclo anual del río por la construcción de la presa de Asuán a mediados del siglo XX, el Nilo se desbordaba cada año. Esta inundación, crucial para la supervivencia de las culturas antiguas, era un evento conocido como la inundación. Después de que la inundación retrocedía, una capa de suelo aluvial quedaba en las orillas del río donde había estado el agua. Este suelo era el terreno óptimo para la agricultura. Esto significaba que el Nilo podía mantener a grandes cantidades de personas mediante la agricultura en la antigüedad a pesar de las condiciones áridas y desérticas en otras partes de Egipto. Esta inundación anual del Nilo era vital para la vida aquí en la antigüedad y estaba en el centro de gran parte del calendario religioso que se desarrolló durante la era del Antiguo Reino. Esto se centraba en rezar a dioses como Osiris, Hapi y Hodnum para que hubiera una buena inundación y así poder sostener la vida un año más en el Alto y Bajo Egipto. El Antiguo Reino fue precedido en Egipto por una era conocida en la egiptología, el estudio del Antiguo Egipto, como el período predinástico. El punto exacto en el que comenzó el período predinástico es bastante arbitrario. La gente había estado viviendo y cazando a lo largo del curso del río Nilo durante cientos de miles de años. Cuando terminó la última era de hielo, al igual que en otras partes del Medio Oriente y Asia Occidental, comenzaron a vivir de una manera más sofisticada. La agricultura fue adoptada gradualmente cuando la gente notó que plantas silvestres como la cebada y el trigo crecían cada año donde las semillas de las plantas del año anterior habían caído meses antes. La agricultura se desarrolló cuando la gente en Egipto y en otros lugares intervino en este proceso y recolectó las semillas para controlar dónde crecerían estas plantas el año siguiente. Así nació la agricultura. Esto, junto con la capacidad de fabricar herramientas cada vez más refinadas de piedra y luego de cobre, junto con la cocción de cerámica y el establecimiento de grandes aldeas y después ciudades, constituyó los primeros hilos de la civilización. Todo esto estaba surgiendo a lo largo de las orillas del río Nilo y río abajo en el delta durante los milenios V y IV a.C., el período que normalmente se conoce como el período predinástico. Hacia el año 3500 a.C., hace unos 5500 años, las cosas se estaban acelerando. Senet, el juego de mesa más antiguo del mundo, fue desarrollado alrededor de esta época, una señal de la creciente complejidad en esta cultura, mientras que la gente de la región comerciaba de manera más extensa con partes de Asia Occidental como el Levante e incluso Mesopotamia. Los historiadores y arqueólogos siguen divididos sobre si el contacto entre Egipto y Mesopotamia impulsó o no el desarrollo cultural en ambas regiones en ese momento. Los jeroglíficos, por ejemplo, se desarrollaron en Egipto muy poco tiempo después de que el cuneiforme, otro sistema temprano de escritura pictográfica, apareciera por primera vez en Mesopotamia. Mientras que el período predinástico fue fundamental para la aparición de la civilización avanzada en Egipto, los diversos pueblos que vivían, desde el delta del río Nilo hasta el sur, hacia Nubia, el nombre que los egipcios desarrollarían para describir Sudán en la antigüedad, aún no estaban unidos. Este acto de unificación solo se logró alrededor del año 3100 a.C., aunque la fecha y los detalles del hombre que lo consiguió son casi legendarios. Se cree que el individuo que unificó el Alto y el Bajo Egipto fue el rey Nama, a quien a veces se le llama Menes.
Él fue el fundador de la primera dinastía, aunque esto aún no marcaba el inicio del reino antiguo. La evidencia fragmentaria indica que inicialmente gobernó el Alto Egipto y luego conquistó el Bajo Egipto. La idea de que el antiguo Egipto estaba formado por dos reinos gobernados por un solo monarca perduraría durante miles de años. Los gobernantes egipcios eran representados constantemente usando una corona blanca que representaba al Alto Egipto, superpuesta con una corona roja del Bajo Egipto. La llamativa paleta de Nama, una paleta de limolita elegantemente tallada y excepcionalmente bien conservada, de esa época muestra a un rey en un lado, usando solo la corona blanca del Alto Egipto, y luego con ambas coronas en el otro lado. Narmer es, por lo tanto, considerado el primer rey de un Egipto antiguo unificado. Es algo incorrecto referirse a él o a cualquiera de los gobernantes posteriores del reino antiguo como faraones. Este es un término mucho más tardío que se desarrolló durante el Nuevo Reino a mediados del segundo milenio antes de Cristo, aunque el título se aplica regularmente de manera retroactiva a todos los gobernantes del antiguo Egipto. Las acciones de Nama al unir el Alto y el Bajo Egipto dieron inicio al período dinástico de la historia del Antiguo Egipto. Como veremos muy pronto, el reino antiguo normalmente se considera que comenzó recién con el inicio de la tercera dinastía. Así, el período de 400 años entre la época de Nama y el inicio del reino antiguo, durante el cual la primera y la segunda dinastía gobernaron Egipto, a menudo se conoce como el período dinástico temprano. La razón de la diferenciación entre el período dinástico temprano y el reino antiguo es multifacética. En primer lugar, el reino unificado se estaba fortaleciendo muy gradualmente. En la época de Nama, se había establecido comercio entre el Nilo y las ciudades de la región costera mediterránea del Levante. Algunos comerciantes incluso iban y venían, aparentemente entre Egipto y las ciudades-estado sumerias de los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Pero este comercio se volvió mucho más pronunciado en el período del Reino Antiguo. La monarquía y el gobierno también eran más débiles en el período dinástico temprano, mientras que el desarrollo de una cultura común, centrada en un panteón de dioses y diosas, mitos y rituales a lo largo del río Nilo, apenas estaba surgiendo en la época de la primera y segunda dinastía. Quizás lo más importante de todo es que los reyes de la primera y segunda dinastía no construyeron pirámides como sus tumbas mortuorias. Sin embargo, sí erigieron elaboradas tumbas para sí mismos. Sin embargo, estos eran menos imponentes que lo que vendría después. Sus tumbas eran típicamente cámaras funerarias encerradas en estructuras de ladrillo de barro, conocidas como mastabas. El tipo de sitios de entierro monumentales y masivos que caracterizaron el reino antiguo no existían en absoluto durante el período dinástico temprano. El reino antiguo comenzó alrededor del año 2700 a.C. con el inicio de la tercera dinastía. Fue la primera dinastía en la historia del antiguo Egipto que tuvo gobernantes que construyeron pirámides gigantes como sus tumbas funerarias. Por esta razón, cuando el egiptólogo y diplomático alemán de mediados del siglo XIX, barón Christian Charles von Bunsen, comenzó a desarrollar un sistema de periodización para dividir los 3000 años de historia del antiguo Egipto, identificó a la tercera dinastía como el inicio de una de las 3 edades de oro de Egipto, antes del comienzo del dominio romano miles de años después. Las razones de von Bunsen para identificar al reino antiguo como una edad de oro distinta parecen bastante obvias al principio. En pocas palabras, esta fue la era en la que se construyeron las más grandes pirámides antiguas en Egipto. Había 3 sitios principales para estas enormes estructuras: Saqqara, Dashur y la meseta de Giza. Hoy en día, la meseta de Giza, con la gran pirámide de Jufu y la casi igual de grandiosa pirámide de Jafra y la Esfinge, es la más aclamada de todas. Aunque las pirámides de Saqqara y Dashur tienen cada una su propia importancia considerable. Sin embargo, sería un poco demasiado fácil identificar el reino antiguo simplemente como la época de las pirámides. La categorización de von Bunsen de las 3 edades de oro
trataba de algo más que solo el tipo de construcción monumental que se daba en un momento determinado. También tomaba en cuenta la fuerza del gobierno central, la estabilidad del reino y la pura magnificencia de la cultura en Egipto en un momento dado. En este sentido, el reino antiguo era distinto de lo que lo había precedido en el período dinástico temprano. El gobierno era más fuerte y capaz de lograr más cosas, tanto militarmente como en términos de la pura logística de hacer algo como construir enormes tumbas piramidales. Además, estaba surgiendo una capital distinta y grandiosa. Esta era Memphis, una ciudad un poco al sur de lo que hoy es El Cairo, a orillas del Nilo. Surgió como un importante centro de poder real en la era del Reino Antiguo, con decenas de miles de habitantes. Generalmente se considera que el Reino Antiguo está compuesto por las dinastías tercera, cuarta, quinta y sexta. Aunque, como veremos, los egiptólogos debaten si una séptima dinastía también debería incluirse en la cronología del Reino Antiguo. Las fuentes disponibles para estudiar el Reino Antiguo no son tan abundantes como las de los posteriores reinos Medio y Nuevo. De manera similar, hay mucha más evidencia disponible sobre la dinastía Nubia y el período ptolemaico de la historia egipcia. Para el estudio del Reino Antiguo existen numerosas listas de reyes valiosas, como la lista de Turín, la lista de Abidos y la obra de Manetón. Luego está, por supuesto, la historia arqueológica proporcionada por las pirámides y los sitios excavados a su alrededor. Por ejemplo, los egiptólogos han podido descubrir una gran cantidad de información sobre la vida en el Egipto del Reino Antiguo al excavar las aldeas de los trabajadores alrededor del sitio de construcción en la meseta de Giza y así sucesivamente. Un pequeño número de papiros ha sobrevivido de esa época. Sin embargo, en términos generales, estos solo han llegado hasta nosotros en circunstancias inusuales, donde fueron colocados en vasijas o enterrados bajo tierra, condiciones que han evitado que los papiros simplemente se desintegren con el tiempo. En muchos casos tenemos papiros de épocas posteriores como el Reino Nuevo, que arrojan luz sobre la historia del Reino Antiguo. También hay otros elementos de la cultura material como estatuas y objetos funerarios que han sobrevivido, mientras que existen abundantes cantidades de cerámica, fragmentos de piedra con jeroglíficos y otros objetos. Sin embargo, inevitablemente, dado que todo ocurrió hace unos 4.500 años, la historia del Reino Antiguo tiene que ser reconstruida de manera muy fragmentaria. El primer gobernante de la tercera dinastía generalmente se identifica como un rey llamado Djoser. El propio Djoser es una figura controvertida, ya que las listas de reyes siempre presentan contradicciones. En consecuencia, se podría argumentar, y de hecho se ha argumentado, que él no fue el fundador de la tercera dinastía. La mayoría de los egiptólogos sitúan el inicio de su reinado alrededor del año 2686 a.C. y calculan que duró aproximadamente entre 20 y 30 años. Probablemente fue el gobernante más importante y poderoso de la tercera dinastía, que duró la mayor parte del siglo XXVII a.C. Sobre todo es conocido por construir la primera gran pirámide del Imperio Antiguo. Hoy en día se le conoce como la pirámide de Djoser, aunque en libros antiguos solía llamarse principalmente la pirámide escalonada de Saqqara. Esto se debe a que fue construida en un sitio llamado Saqqara, una gran necrópolis llena de templos y tumbas mortuorias en una llanura al noroeste de la capital del Imperio Antiguo, Memphis. Se le llama la pirámide escalonada porque fue construida en 6 grandes capas en forma de escalones. La tumba de Djoser se eleva a más de 200 pies de altura y requirió el uso de más de 11 millones y medio de pies cúbicos de piedra. Se entiende que Djoser y el posible arquitecto de la pirámide escalonada, su visir o líder de su gobierno, Imhotep, originalmente habían planeado construir una mastaba. Esta era una tumba elevada mucho más modesta que habría sido similar a las tumbas funerarias anteriores de los reyes egipcios. Sin embargo, está claro que el diseño cambió y los seguidores de Djoser erigieron una pirámide.
El resultado fue la primera gran pirámide tanto del Imperio Antiguo como del Antiguo Egipto, una que todavía está sustancialmente intacta hoy en día, unos 4.700 años después. Además, la pirámide de Djoser era solo la pieza central de un enorme complejo funerario de templos, patios, estatuas y tumbas más pequeñas. Esto la convirtió en un modelo para la construcción monumental en el Antiguo Egipto a partir de entonces. La tercera dinastía prevaleció durante la mayor parte del resto del siglo XXVII a.C., es decir, hasta alrededor del 2610 a.C. En teoría de esta dinastía, las listas de reyes deberían haber podido proporcionar información con relativa facilidad. Solo hubo un puñado de gobernantes con largos reinados durante un periodo de aproximadamente 75 a 80 años. Y, sin embargo, las debilidades de nuestras fuentes para el reino antiguo se vuelven demasiado evidentes al intentar evaluar la tercera dinastía. Las fuentes rara vez están de acuerdo. Hay un consenso general de que hubo 4 reyes después de Djoser en la dinastía. Sin embargo, sus nombres, la duración de sus reinados y los años de cada uno difieren considerablemente entre la obra de Manetón y las listas de reyes de Abidos, Turín y Saqqara. Por ejemplo, Djoser casi con certeza fue sucedido por su hijo, un rey normalmente se le conoce como Sejemjet, pero las listas de reyes proporcionan diferentes nombres para él. Manetón lo nombró como Tireus, una versión helenizada del nombre que se le da en la lista de reyes de Abidos, Teti. Por lo tanto, a menudo hay una falta de precisión cuando se trata de los gobernantes del reino antiguo. Sin embargo, el panorama general de las cosas es evidente. Después de Sekhemket vino Sanak, luego Kaba y finalmente Juni. Ninguno de estos gobernantes fue aparentemente tan importante como Djoser, aunque Kaba se entiende que fue el rey que ordenó la construcción de lo que se llama la pirámide de Leia en Zawiyat al-Aryan, cerca de Giza. Esta se ha derrumbado con el tiempo, aunque todavía quedan restos considerables visibles hoy en día. Esta y una llamada pirámide enterrada, que se cree que Sekhemket ordenó construir pero que nunca se completó, ambas contienen una característica peculiar. Y es que ambas pirámides estaban medio enterradas en el suelo, con túneles debajo del nivel de la superficie que estaban destinados a ser las cámaras funerarias de los reyes para quienes fueron construidas. También se construyeron muchos templos y mastabas para nobles y otras personas de alto rango en el complejo más amplio que rodea la pirámide de Leia. La cultura que se estaba desarrollando en el Imperio Antiguo no tenía que ver exclusivamente con pirámides y tumbas de mortieri. Dicho esto, los habitantes de la región en Memphis y sus alrededores debieron ser conscientes de la enorme cantidad de recursos, trabajo y energía que se estaba gastando en la construcción de estas enormes nuevas tumbas, templos y monumentos. Por otro lado, esto no era tan inusual si consideramos hasta dónde estaban dispuestos a llegar otros pueblos neolíticos en todo el mundo. La gente del sur de Inglaterra, por ejemplo, construiría Stonehenge. De manera similar, en Irlanda encontramos la tumba de corredor de Newgrange, un sitio que es medio milenio más antiguo incluso que las pirámides. Decenas de miles de personas debieron haber sido empleadas en diferentes momentos extrayendo piedra y fabricando ladrillos para estos proyectos en el Egipto del Imperio Antiguo, mientras que aún más habrían estado involucradas en roles secundarios. Más allá de esto, la gran mayoría de las personas comunes, como en todas las sociedades premodernas, estaban involucradas en la producción de alimentos. La gente vivía en casas sencillas de adobe en aldeas y pequeños asentamientos a lo largo de las orillas del río Nilo, cultivando trigo, cebada y verduras en la tierra que había sido fertilizada por la inundación del río. Muchas personas se dedicaban a pequeñas industrias. Los egipcios eran grandes alfareros y la producción de cerámica en todas las sociedades antiguas era increíblemente importante. Era necesaria para todo, desde transportar agua hasta el consumo de alimentos. También era vital para comerciar vino, aceite de oliva y otros productos a grandes distancias. Otra parte de la sociedad fabricaba papiro a partir de juncos recogidos en las orillas del Nilo.
Aquí también estaban surgiendo artesanos expertos que elaboraban estatuas y pintaban paredes. Era una sociedad sencilla a su manera, pero mucho más compleja que la mayoría de las que la habían precedido. El sistema religioso del Antiguo Egipto ya existía en su forma madura para la época del Imperio Antiguo. A diferencia de cómo suele representarse, el sistema egipcio no estaba obsesionado con la muerte, estaba obsesionado con la vida. De hecho, los egipcios estaban tan obsesionados con la vida que desarrollaron una cosmología y mitología sofisticadas en torno a ella. Estas estaban centradas en la idea de preservar la existencia de una persona más allá de los límites de su vida natural. Los egipcios creían que los humanos contenían una fuerza vital esencial, o Ka, lo que ahora llamaríamos un alma, siguiendo los comentarios posteriores de los griegos sobre este concepto. El Ka era alimentado en vida con comida, agua y otros tipos de sustento, y creían que podía continuar después de la muerte de varias maneras. Una de estas formas era a través de la preservación del cuerpo, por lo que los antiguos egipcios practicaban la momificación para conservar los restos de los muertos. Esto no solo se aplicaba a los cadáveres de reyes y reinas muertos. Hay muchos ejemplos de egipcios de clase alta que fueron momificados e incluso animales. Además de esta fascinación por la preservación de la vida en la muerte, existía un panteón complejo de más de 1500 dioses y diosas. Como cualquier religión politeísta del antiguo Mediterráneo y Asia Occidental, existía una jerarquía, y algunos de estos dioses eran mucho más importantes que otros. Durante el Imperio Antiguo, el dios del sol Ra era el más venerado de todos los dioses. Se decía que viajaba por el cielo en un arco solar, trayendo luz al mundo durante el día. Cuando se retiraba por las tardes, la noche caía sobre el mundo. Osiris era el rey del inframundo y era otra deidad importante de la época. En general, el sistema religioso del Antiguo Egipto era un pilar central de su civilización. También fue enormemente influyente en la formación de religiones politeístas posteriores del Mediterráneo, como las de los griegos y los romanos. La tercera dinastía llegó a su fin alrededor del año 2610 a.C. Un buen número de egiptólogos está de acuerdo en que la fecha más probable para el inicio de la cuarta dinastía que le siguió fue el año 2613 a.C., con la ascensión al trono del rey Snefru. Snefru no es un nombre muy conocido hoy en día, no de la misma manera que los faraones egipcios posteriores del Nuevo Reino, como Ramsés II o Tutankamón. Igualmente conocidos son Jufu y Jafra, los hombres para quienes se construyeron las dos grandes pirámides en la meseta de Giza. Sin embargo, Snefru fue un gobernante de Egipto antiguo tan importante como estos reyes posteriores. Sin él, quizá no habría existido la Gran Pirámide en Giza, por razones que se aclararán en un momento. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la duración de su reinado. Gobernó durante al menos 20 años. Pudo haber sido sustancialmente más largo, quizá más de 30 o 40 años. Lo más probable es que su reinado haya durado alrededor de un cuarto de siglo. Fue sucedido por Jufu, quien casi con certeza era su hijo y quien también tendrá un papel muy destacado en la historia posterior del reino antiguo. Después de Jufu, reinaron dos de sus hijos. Primero, Yedefre por unos pocos años, y luego Jafra por un periodo de tiempo mucho más largo. Los otros gobernantes poderosos de la cuarta dinastía fueron Menkaura, hijo de Jafra y nieto de Jufu, quien gobernó durante unos 30 años hasta casi el 2500 a.C. Esto precedió al reinado de 5 años de Shepseskaf, un rey que casi con certeza fue el último monarca de la cuarta dinastía. Dicho esto, hay algunos nombres erróneos en las listas de reyes que los egiptólogos especulan que podrían haber sido gobernantes de muy corta duración, corregentes de algún tipo o incluso completamente ficticios. Sneferu fue posiblemente el más importante de todos los gobernantes constructores de pirámides del reino antiguo.
Durante su largo reinado se entiende que construyó no menos de 3 enormes pirámides. Además, la manera en que se llevaron a cabo estos proyectos condujo a una revolución en la construcción de pirámides que permitió la posterior erección de la Gran Pirámide de Giza por Jufu. La más antigua de las pirámides atribuidas al reinado de Seneferu es la pirámide de Meidum. Era una pirámide de lados rectos erigida al sur de la actual ciudad de El Cairo. Fue construida en 3 capas, con lados empinados, y fue una especie de evolución del método de pirámide escalonada que Djoser había empleado casi un siglo antes. Gran parte de ella había comenzado a colapsar en la antigüedad. Sin embargo, el núcleo de la estructura permanece en su lugar hasta el día de hoy y parece una fortaleza imponente con muros inclinados en lugar de una pirámide. Solo podemos especular sobre por qué Sneferu decidió emprender la construcción de una segunda pirámide y cuándo lo hizo. Quizás estaba insatisfecho con la pirámide de Medum y ya estaba planeando una nueva pirámide antes de que se completara la primera. La segunda edificación cuya construcción ordenó es conocida hoy como la pirámide acodada. Fue erigida en Dashur, un sitio de necrópolis que se convertiría en un centro de tumbas funerarias y pirámides durante siglos venideros. La pirámide acodada, como su nombre lo indica, fue construida con una inclinación y cambia de inclinación de manera bastante repentina a la mitad de sus lados. Es bastante singular en el sentido de que, aproximadamente 4.600 años después, grandes partes del revestimiento de piedra caliza de Tura todavía permanecen en el exterior de la pirámide. Finalmente, Snefru también fue responsable de construir la pirámide roja, cuyo nombre proviene de la piedra caliza roja utilizada para construir la mayor parte de ella. Es una pirámide con una forma más sencilla. Lo que es sumamente importante es su tamaño. Es aproximadamente 5 veces más grande que la pirámide de Djoser en cuanto al volumen total de piedra extraída y utilizada para construirla. El programa de construcción de Sneferu llevó a una evolución gradual en el conocimiento técnico necesario para construir las pirámides más famosas de la meseta de Giza. Durante su reinado, la escala y el tamaño de las pirámides se desarrollaron a través de la experimentación. Para cuando se construyó la pirámide roja, es probable que los ingenieros de Sneferu concluyeran que la mejor manera de construir estos monumentos era la que hoy nos parece la más práctica. Es decir, que una pirámide no debería construirse en escalones ni con cambios bruscos de inclinación. Simplemente debería erigirse como una verdadera pirámide con capas que ascienden de manera uniforme. Si la piedra era pesada y se ensamblaba correctamente, una pirámide así resistiría la prueba del tiempo. Eso ciertamente fue así con la pirámide roja. De hecho, si no fuera por sus sucesores, la pirámide roja probablemente sería considerada una inmensa maravilla del mundo hoy en día, ya que está en un estado de conservación similar y tiene más de 2/3 del tamaño de la Gran Pirámide de Giza, en todos los aspectos. Sin embargo, no fue así. Usando los métodos que se habían desarrollado gracias al intenso programa de construcción de pirámides de su padre, Jufu ordenó la construcción de una pirámide aún más grande en lo que ahora es la meseta de Giza. En ese momento, esto formaba parte de la región que probablemente era alimentada por una pequeña rama del Nilo. Este fue un factor que ayudó en el transporte de los más de 2 millones de bloques de piedra utilizados para construir la única maravilla del mundo antiguo que aún sobrevive. Decir que ha habido muchos comentarios a lo largo de los años sobre cómo se construyó la Gran Pirámide sería quedarse corto. Como hemos visto, ya en el siglo V a.C., escritores como Heródoto comentaban sobre esto en sus historias. Él argumentaba que el rey que había ordenado su construcción era tenido por un gran tirano que obligó a su pueblo a trabajar arduamente en la construcción de su tumba inimaginablemente grande. Otros se maravillaban de cómo la Gran Pirámide y los monumentos vecinos en Giza habían quedado ahí con tan pocas indicaciones de cómo habían sido construidos. Egiptólogos y arqueólogos han descubierto cómo fue posible en tiempos modernos. Hay restos extensos bajo la arena de lo que normalmente se denomina la aldea de los trabajadores en Giza.
aunque según los estándares del siglo XX a.C., en realidad era un poblado considerable, o incluso una ciudad en toda regla que albergaba a miles de trabajadores y personal asociado. El sitio se extendía por más de 2 docenas de acres de tierra y tenía extensos campos y edificios alrededor para suministrar alimentos a los trabajadores y almacenar bienes. Además de esto, se extrajo piedra en grandes cantidades en el Bajo Egipto para el proyecto. Se extrajeron 8.000 toneladas de granito más fino desde lugares tan lejanos como Asuán, en el sur de Egipto, y se transportaron cientos de kilómetros hacia el norte. El transporte por agua hizo todo esto posible. Además del río Nilo, incluso se especula que el agua se utilizó ampliamente para acelerar la extracción y el transporte de la piedra en todas las etapas del proceso. El resultado fue un monumento enorme de 216 capas de piedra cortadas, transportadas y acomodadas por una fuerza laboral que probablemente llegó a ser de decenas de miles de personas. Tampoco es simplemente una pila gigantesca de piedra. Había pasajes y cámaras elaborados en el interior, incluyendo una sala que servía como lugar de entierro del rey Jufu, mientras que pequeños conductos llevaban desde estas habitaciones al exterior de la pirámide, probablemente para apuntar a ciertas constelaciones en el cielo nocturno. Los egiptólogos seguían sin ponerse de acuerdo sobre el propósito exacto de estos conductos. Toda la pirámide estaba cubierta de piedra caliza fina, la cual ya no está presente hoy en día. Esto le daba al monumento un acabado pulido en la antigüedad. En la parte más alta, un piramidión tallado en piedra fina alguna vez coronó todo el edificio. Lamentablemente hoy en día está perdido. La Gran Pirámide de Khufu tenía una altura de poco más de 146 metros cuando se toma en cuenta la piedra angular o piramidión. Mide alrededor de 139 metros sin el piramidión, un tamaño que la convirtió en el objeto hecho por el hombre más alto del mundo durante miles de años. Sin embargo, casi de inmediato fue superada. El sucesor casi inmediato de Khufu, su hijo Jafra, quien llegó al trono después del breve reinado de otro de los hijos de Khufu, Yedefra, decidió construir una pirámide muy similar en la meseta de Giza, justo al lado del lugar de descanso final de su padre. La pirámide de Jafra tenía aproximadamente 470 pies de altura contando el piramidión y casi 450 pies sin la piedra de remate. Por lo tanto, sus dimensiones son solo ligeramente menores que las de la pirámide de Khufu. Quizás el hijo decidió ordenar a sus arquitectos e ingenieros que hicieran esto a propósito, por deferencia. O tal vez estaba creando una ilusión óptica. Hoy en día puede ser difícil saber cuál es realmente más alta en la meseta. Esto se debe en parte a que parte del revestimiento exterior de piedra caliza todavía permanece en la cima de la pirámide de Jafra, algo raro entre las pirámides del antiguo Egipto. Más importante aún, Jafra mandó construir su pirámide en un terreno más elevado. Desde lejos, aunque es un poco más pequeña que la inmensa tumba de su padre, se produce una ilusión óptica que hace que la pirámide de Jafra parezca más alta, dependiendo del lugar desde donde se mire. Y luego, por supuesto, está el hecho de que se cree ampliamente que Jafra también ordenó la construcción de la Esfinge. Esta era una estatua antropomórfica de 240 pies de largo y 66 pies de alto que combina el cuerpo de un león con la cabeza de un humano. Teorías alternativas proponen que Keops o incluso Yedefra ordenaron la construcción de esta enorme estatua que mira hacia el este, hacia el sol naciente. Pero en general, la mayoría de los egiptólogos favorecen la idea de que Kefren fue responsable de su creación. No hay duda de que Seneferu, Keops y Kefren fueron los más grandes de los reyes de la cuarta dinastía y en términos más generales del reino antiguo, junto con Zoser de la tercera dinastía. Micerino siempre será recordado por haber ordenado la construcción de la tercera pirámide en la meseta de Giza. Su pirámide es mucho más pequeña que las de su padre y su abuelo.
La pirámide de Micerino mide 65 metros o 213 pies de altura, menos de la mitad del tamaño de las otras dos pirámides de los reyes de Giza. Una característica interesante es que la pirámide de Micerino está flanqueada de cerca por tres pirámides adicionales que son mucho más pequeñas. Estas tenían más de 30 metros de altura cuando fueron construidas originalmente. Hoy en día están considerablemente dañadas y parecen ser aún más pequeñas. Existen varias teorías sobre para quiénes fueron construidas, y una sugiere que se convirtieron en las tumbas de las tres reinas de Jafra, ya que los antiguos egipcios practicaban la poligamia. La razón exacta por la que Menkore optó por un enfoque más reducido en sus proyectos de construcción en Giza es motivo de especulación. Quizá la enorme cantidad de recursos gastados por su abuelo y su padre al erigir sus pirámides mucho más grandiosas simplemente supuso una gran carga para el gobierno real. Surge una pregunta mientras observamos las pirámides. Más allá de su obsesión por apilar piedras unas sobre otras en enormes formas de pirámide, ¿cómo les iba a los gobernantes del reino antiguo? La respuesta es que les iba bastante bien. La misma clase de monarquía fuerte y centralizada que permitió a gobernantes como Sneferu, Khufu y Khafre emplear a decenas de miles de personas para extraer millones de grandes piedras y transportarlas a Dashur y Giza para sus pirámides, también permitió reclutar un ejército poderoso. Con esto, los reyes de la cuarta dinastía estaban expandiendo el reino antiguo más allá del Alto y Bajo Egipto. Hay evidencia clara de una expansión hacia el sur por el río Nilo, hacia lo que ahora conocemos como Sudán. El Nilo en esta región está marcado por cataratas, secciones del río donde las aguas se estrechan y se vuelven más poco profundas y donde se caracterizan por rápidos de aguas blancas. Los gobernantes de la cuarta dinastía se expandieron hacia el sur hasta la segunda catarata y establecieron una colonia en Busan, en lo que ahora es el norte de Sudán. Esto se convirtió en un centro económicamente y estratégicamente importante para la minería de cobre, un metal vital en la floreciente transición hacia la producción de bronce, una aleación producida a partir de cobre y estaño. En otros lugares hubo expansión hacia la península del Sinaí, que también era un centro minero, así como contacto con Libia y el Levante. Sin embargo, el control del reino antiguo sobre estas últimas regiones no era tan sólido como lo sería un milenio después, en la época del Reino Nuevo. La cultura del reino antiguo siempre será recordada por las pirámides. Había muchos aspectos adicionales en ella, partes de los cuales también han sobrevivido durante más de 4.500 años, aunque de una manera mucho más fragmentaria. Ejemplos menores de esto incluyen objetos como una estatuilla en miniatura de Jufu que fue tallada en marfil. Esta sobrevivió bastante intacta hasta ser desenterrada durante las excavaciones en Abidos a principios del siglo XX. Un ejemplo mucho más impresionante de la estatuaria real es Jafra entronizado, una estatua de tamaño real del hijo de Jufu que fue tallada en un bloque de gneis anortosítico. Esta es una piedra oscura, de tono negruzco, que es rara y valiosa, sin mencionar que es extremadamente dura y difícil de tallar. Fue descubierta en 1860, cerca del sitio en Giza, y originalmente fue tallada para formar parte del templo del Valle de Khafra, cerca de su pirámide. La supervivencia de excelentes estatuas continuó durante el reinado de Menkaura. La mejor colección de estatuas del reino antiguo que se conserva proviene de su reinado. Muchas de estas eran estatuas de tamaño real talladas en graubaca, un tipo de arenisca oscura y dura. La más famosa de estas muestra a Menkore con las diosas Hathor y Amput a cada lado de él. El Museo de Bellas Artes de Boston alberga hoy una colosal estatua de Menkore tallada en alabastro. Este es un material mucho más suave que se volvió extremadamente popular para hacer estatuas y todo tipo de objetos decorativos en el antiguo Egipto. La cuarta dinastía fue el apogeo del reino antiguo. Llegó a su fin justo después del año 2500 a.C., según la evidencia de las listas de reyes.
Luego fue seguida, como era de esperarse, por la quinta dinastía, cuyo primer gobernante fue un rey llamado Userkaf. Aunque generalmente se dice que solo reinó durante un tiempo relativamente corto, alrededor de 7 años, existe una gran cantidad de restos arqueológicos provenientes del extenso programa de construcción que emprendió. Esto incluía un templo solar en honor a Ra en Abu Silla, cerca de Memphis. Aunque estaba muy dañado cuando fue excavado, este sitio y varios más han revelado muchas estatuas bien conservadas de este gobernante en particular del Reino Antiguo. Él y sus muchos sucesores en la quinta dinastía, durante el siguiente siglo y medio, continuaron con el patrón de construir pirámides como sus tumbas mortuorias. Sin embargo, no tuvieron ni de cerca el mismo éxito que sus predecesores en la tercera y cuarta dinastía. Siguiendo con el ejemplo de Userkaf, él mandó construir una pirámide en Saqqara muy cerca de la pirámide escalonada de Dyeser en el mismo campo de pirámides. El método de construcción era fundamentalmente diferente y estaba diseñado para ahorrar tiempo y esfuerzo. Userkaf evitó extraer grandes cantidades de piedras bien talladas de una cantera y emplear la enorme cantidad de mano de obra necesaria para transportarlas hasta su lugar. En cambio, su pirámide fue construida utilizando bloques toscamente cortados y apilándolos. Luego fueron recubiertos con piedra caliza fina y pulida. El efecto era que cuando la pirámide estaba terminada, se veía bastante refinada. Pero una vez que se retiró la piedra caliza exterior, la piedra interior era mucho más propensa a colapsar, lo cual sucedió con el tiempo. ¿Por qué se prefirió este método para la pirámide de Userkaf? No está claro. Puede que simplemente haya sido porque se convirtió en rey cuando ya era bastante mayor. Por lo tanto, la brevedad de su reinado hizo necesaria una construcción más rápida. Fuera cual fuera la causa, resultó ser mucho menos exitosa que las pirámides de la tercera y cuarta dinastía. Durante el reinado del segundo rey de la quinta dinastía, Sahure, se inició la construcción de un nuevo complejo piramidal en Abusir, donde su padre Userkaf había erigido el Templo del Sol en honor a Ra. Aquí se emplearon métodos similares para ahorrar trabajo y reducir costos. De hecho, fueron aún más extremos. Se usaron muros de pequeñas piedras para construir el edificio, y grandes partes de este se rellenaron con materiales como fragmentos de roca, arena, arcilla e incluso pedazos rotos de cerámica. Luego todo fue recubierto por fuera con piedra caliza más fina. El efecto fue el mismo que con la pirámide de Userkaf. Al verla por primera vez a mediados del tercer milenio antes de Cristo, habría parecido bastante impresionante. Pero no era ni de cerca tan duradera como las pirámides anteriores en Saqqara, Dashur y Giza, especialmente una vez que se retiró el revestimiento exterior de piedra caliza. Todo esto apunta a la reducción del poder de los reyes de la quinta dinastía. A medida que la efectividad del gobierno central disminuía, no pudieron emprender proyectos a la escala tan vasta de la cuarta dinastía. Dicho esto, aunque las pirámides en sí mismas eran menos impresionantes durante la quinta dinastía, los templos y complejos religiosos que las rodeaban eran más grandiosos que los anteriores. Reyes como Sahure se aseguraron de que hubiera toda una serie de edificios alrededor de sus pirámides, mientras que la cantidad de habitaciones y la variedad de arte decorativo dentro de las pirámides era mayor que en Giza. El templo de la pirámide de Sahure tiene más de 1.200 pies de arte continuo a lo largo de las paredes. En contraste, había poco más de 325 pies de arte continuo en las paredes de uno de los templos, junto a la gran pirámide de Jufu en Giza. Por lo tanto, los complejos piramidales de los gobernantes de la quinta dinastía no eran inferiores en todos los aspectos. Aunque la quinta dinastía claramente mostró un declive respecto a la majestuosidad de la cuarta dinastía, no fue nada comparado con lo que siguió en la sexta dinastía. Esto comenzó alrededor del año 2345 a.C. y duró hasta aproximadamente el 2180 a.C. Nuevamente, las listas de reyes no siempre coinciden entre sí y los años de los reinados y dinastías son aproximados. De hecho, en muchos casos, las listas de reyes simplemente están incompletas, lo que complica aún más las cosas.
Esto ocurre con el primer rey de la sexta dinastía, que se cree que fue el rey Teti. Teti aparece en la lista de reyes de Turín, la más extensa de todas las listas de reyes de la antigüedad. Sin embargo, la parte del manuscrito de papiro que proporcionaba los detalles de cuánto tiempo gobernó ha sido destruida. Se cree que gobernó durante unos 12 años, aunque Manetón sugiere un reinado de más de 30 años. Cabe destacar que su nombre de Horus, un tipo de nombre real alternativo usado por los reyes del reino antiguo, era Sagetep Tawi. Esto se translitera como el que pacifica las dos tierras, un cognomento usado por varios reyes durante la historia del antiguo Egipto. La inferencia aquí es que hubo cierto grado de conflicto civil en Egipto cuando la quinta dinastía pasó a la sexta. Teti aparentemente actuó para remediar este conflicto, pero fue un presagio ominoso de las divisiones que se avecinaban. El número de reyes en la sexta dinastía es motivo de disputa. Las listas de reyes sugieren hasta una docena, pero varios de estos fueron monarcas que solo reinaron durante un periodo de tiempo relativamente corto. En cambio, se dice que la dinastía estuvo dominada por el largo reinado del rey Pepi II. Tanto las listas de reyes de Turín como el relato de Manetón sugieren que Pepi II vivió más de 90 años. Sin embargo, incluso considerando el hecho de que Pepi pudo haber subido al trono siendo un niño y vivido hasta ser un anciano, esto parece poco probable. La cifra de 90 años puede ser resultado de que la duración de los reinados a menudo se calculaba según el conteo de ganado, un tipo de evento de recaudación agraria que era muy importante en el gobierno y la sociedad del antiguo Egipto. Esto se realizaba una o dos veces al año y formaba la base para la recaudación real de impuestos en el reino. Se entiende que si se realizaban 2 conteos de ganado en un año, esto podría haberse contado como 2 años en los que un rey era registrado como gobernante. Por lo tanto, los supuestos más de 90 años de Pepi II en el trono podrían haber sido en realidad de 60 a 70 años en los que se realizaron alrededor de 90 conteos de ganado. El problema más grave, más allá de la duración de su reinado, fue que durante su mandato como rey se produjo una erosión constante del poder real y el ascenso de los nomarcas, nombre que recibían los poderosos nobles y gobernadores regionales del Imperio Antiguo. Desde mediados de la quinta dinastía en adelante, los nomarcas comenzaron a vivir lejos de la capital en Memphis. En su lugar, eligieron residir en sus bastiones regionales, y fue esto lo que llevó al declive del Imperio Antiguo durante la sexta dinastía. El alejamiento de Memphis y el creciente poder de los nomarcas finalmente señalaron el fin de la Edad de Oro y el inicio de un período de inestabilidad, división y decadencia. Hoy en día, los egiptólogos generalmente marcan el final del reino antiguo con la muerte del último gobernante de la sexta dinastía, quien según varias listas de reyes fue un gobernante llamado Necharcares-Sipta. Su reinado fue relativamente corto y duró unos pocos años, aproximadamente desde el 2184 a.C. hasta el 2181 a.C. Como siempre, sin embargo, las fechas deben tomarse más como guías que como afirmaciones categóricas cuando se trata de la evidencia del reino antiguo. Lo que es inusual es que ha habido un debate durante mucho tiempo sobre la séptima dinastía. Durante un tiempo se creyó que esta era en realidad la última dinastía del reino antiguo. Pero la mayoría de los estudiosos hoy en día duda que la séptima dinastía haya existido alguna vez. Las listas de reyes que han sobrevivido son fundamentales para esto. Como vimos antes, hay varias de estas, como la lista de reyes de Turín, y las listas encontradas en el Egiptica del erudito egipcio del siglo III a.C., Manetón. La única referencia explícita a la séptima dinastía se encuentra en la obra de Manetón. Las otras listas de reyes pasan directamente de lo que los egiptólogos consideran la sexta dinastía a la octava dinastía. Por lo tanto, todas las valoraciones anteriores de la séptima dinastía se basan en Manetón. Esto se vuelve aún más problemático por el hecho de que el Egiptica en realidad no ha sobrevivido intacto hasta hoy.
Nuestra evidencia proviene de él de tercera o cuarta mano, después de haber sido transmitida a través de las obras de eruditos griegos paganos y cristianos durante muchos siglos. Manetón afirma que hubo docenas de reyes en la séptima dinastía y que gobernaron en rápida sucesión, aunque no los nombra. Algunos egiptólogos han argumentado que la séptima dinastía en realidad se confunde con la octava dinastía. Otros sostienen que Manetón introdujo el concepto como un recurso literario para resaltar que después de la sexta dinastía hubo un periodo de crisis y un rápido cambio de gobernantes. En general, la mayoría de los egiptólogos acepta que probablemente la séptima dinastía no existió en un sentido real. A pesar de esto, las dinastías no se han reordenado, ya que esto requeriría deshacer la secuencia cronológica de más de 200 años de estudios sobre el antiguo Egipto. Así, en realidad, el reino antiguo terminó alrededor del 2181 a.C. con la finalización de la sexta dinastía, después de lo cual comienza la octava dinastía, saltándose la probablemente ficticia séptima dinastía. Hay una buena razón para la confusión sobre la séptima dinastía y por qué Manetón habría querido introducir un recurso literario que enfatizara el caos y el desorden al final de la sexta dinastía. La era después de la sexta dinastía, durante más de un siglo, se caracterizó por el desorden. Se presenció un colapso de la autoridad real en Egipto. Esta falta de estabilidad se observa incluso en el número de dinastías. El reino antiguo duró un poco más de medio milenio y, sin embargo, solo consistió en 4 dinastías, 4 líneas directas de 4 familias. Este tipo de continuidad ocurre cuando hay un liderazgo fuerte, no hay guerras civiles y, en general, hay buen liderazgo y buenas condiciones dentro de un reino. Aunque, hay que admitirlo, una mala racha biológica también puede acortar una dinastía. En cambio, en los aproximadamente 130 años después del final de la sexta dinastía, incluso si omitimos la espuria séptima dinastía, hubo 4 dinastías que gobernaron Egipto. La octava dinastía, por ejemplo, gobernó solo durante unos 20 años y vio una rápida sucesión de reyes con reinados breves. La novena dinastía posiblemente duró más tiempo y estuvo compuesta por numerosos gobernantes. De estos, el tiránico Actos se decía que había sido un terrible tirano que suplantó al último gobernante de la octava dinastía. La dinastía que fundó Actos fue a su vez sucedida por la 10ª y la 11ª dinastía. Bien podría ser que la rápida sucesión de dinastías no fuera en realidad una sucesión, sino una superposición. Esta teoría sostiene que la novena dinastía usurpó a la octava dinastía y que la 10ª y la 11ª dinastía bien podrían haber representado gobernantes rivales en un reino dividido y desgarrado por la guerra civil. Esto ciertamente explicaría por qué hay tantos reyes registrados para este periodo, literalmente docenas y docenas durante un lapso de unos 130 años. También explica el hecho de que diferentes sitios fueran establecidos como capitales rivales, siendo Heracleópolis Magna, una ciudad río arriba de Memphis, el centro de la autoridad real de la novena dinastía. Así, la impresión general de este periodo tan poco documentado es la de un colapso de la autoridad real, guerra civil, el surgimiento de dinastías rivales y un rápido cambio de gobernantes. Inevitablemente hubo una interrupción repentina en la construcción de grandes tumbas funerarias como las pirámides. Como consecuencia, a principios del siglo XX, los egiptólogos propusieron que esto constituía un primer periodo intermedio. Este fue un periodo de casi un siglo y medio que marcó el fin del poder y la grandeza del Imperio Antiguo. Fue una época de inestabilidad antes de que el poder real se restableciera y comenzara la segunda de las edades de oro de Barón von Bunsen, el Imperio Medio, hacia finales del tercer milenio antes de Cristo. Los reyes del Imperio Medio pronto comenzarían a intentar replicar la grandeza del Imperio Antiguo. Varios de los gobernantes de la dinastía 12 intentaron construir enormes pirámides como sus lugares de descanso en la otra vida.
Sin embargo, estas fueron construidas principalmente de ladrillos y arcilla, recubiertas de piedra caliza y no resultaron tan duraderas como las versiones del Imperio Antiguo. La mayoría se ha derrumbado. Mientras tanto, los gobernantes de la Tercera Edad de Oro del Antiguo Egipto, identificada en el siglo XIX por el barón von Bunsen, el Nuevo Reino, estaban más interesados en construir grandes templos adornados con enormes obeliscos y estatuas colosales. Para los gobernantes tanto del Reino Medio como del Nuevo Reino, los logros y la cultura del Reino Antiguo sirvieron de inspiración. El Reino Antiguo del Antiguo Egipto es un periodo notable no solo en la historia de ese país, sino también en la evolución de la civilización humana. Durante miles de años, la sociedad y la cultura se habían desarrollado gradualmente en las tierras dentro y alrededor de la media luna fértil. Los poblados habían surgido durante el período neolítico. Se estaban construyendo grandes edificios monumentales, el comercio se estaba desarrollando. Aún así, las cosas avanzaban lentamente. Y luego empezaron a avanzar más rápido de repente, al menos en términos históricos relativos. Egipto pasó por un periodo extraordinario en el que se inventaron los jeroglíficos. Los dos reinos del Alto y Bajo Egipto se unificaron y surgió una cultura sofisticada. Esto alcanzó su punto máximo durante el Reino Antiguo, medio milenio que, a pesar de la naturaleza limitada de nuestras fuentes, parece haber justificado la categorización del barón von Bunsen de que fue una edad de oro. El Reino Antiguo siempre será recordado por una cosa sobre todas las demás: las pirámides. De las 7 maravillas del mundo antiguo, la Gran Pirámide de Giza es la única que sigue en pie hoy en día. Esto es aún más notable si consideramos que las otras 6 maravillas fueron, en promedio, construidas unos 2000 años después de las pirámides. Esto es un testimonio del arduo y agotador trabajo de decenas de miles de egipcios hace casi 5 milenios. También es resultado del asombroso ascenso de la civilización egipcia antigua durante la era del Imperio Antiguo, la primera edad de oro del Antiguo Egipto. ¿Qué opinas del Imperio Antiguo? ¿Fue una cultura extraordinaria o su mayor logro se limitó principalmente a construir enormes pirámides, muchas de las cuales colapsaron con el tiempo? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.